desde que el hombre existe hay violencia. Yo creo que todas las relaciones sociales que han atravesado la historia del hombre han sido relaciones en donde a mayor o menor grado ha existido una carga de violencia, ¿no? A mí, en ese sentido, la violencia actual no es una excepción, ¿no? O sea, confirma una regla. Pero sí pienso que el grado de violencia que desata la modernidad no tiene precedentes en la historia. Esto sí. Es decir, precisamente por la característica y la especificidad de la modernidad misma. Y yo quisiera empezar hablando justamente de esto, ¿no? Y decir brevemente lo siguiente. Cuando en el siglo XVI Copérnico plantea que la Tierra no es el centro del mundo, ¿no?, que es un satélite periférico, se crea un gran cisma, un cisma en donde se le califica de loco, de un tipo que ha perdido los estribos, y cómo es posible que venga a decir esto. ¿Por qué el cisma? Porque se supone que el ente de entes hecho a imagen y semejanza de Dios, o sea, el hombre, habita en un planeta periférico. Esto parecería quitarle al hombre el protagonismo, ¿verdad?, que venía de la religión cristiana, ¿no? Entonces ahí viene un replanteamiento del lugar del hombre en el mundo. Entonces viene a decir, bueno, pero no es donde se habita lo que da la centralidad, sino desde dónde se piensa el mundo, quién lo piensa, quién es el que es capaz de decir el ser de lo que es, ¿no? Pues el hombre. Entonces viene una centralización, una recentralización a partir de la razón. El hombre es un ser racional, la razón es todopoderosa. Y se establece entonces ahí, se busca un saber que dé poder. Se acuña la fórmula saber poder. Entonces, en esa fórmula saber poder hay un conflicto de los saberes de todo tipo, desde los más esotéricos hasta el saber propiamente moderno, que es el saber tecnocientífico. La ciencia gana la pelea. La razón destrona a la competencia y se establece como centro de referencia del pensar y como eje a partir del cual se puede establecer la afirmación del hombre en el mundo. Ahora bien, la fórmula saber-poder a su vez va acompañada de la fórmula ¿para qué el saber y qué poder? Entonces se habla de dominio. Por fin el dominio de la naturaleza sobre la naturaleza, sobre la historia. Yo pienso que la violencia es inherente al ser humano, está dentro de su naturaleza, y así como podemos ser muy violentos, podemos ser muy pacíficos, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto? Pues de cómo estás tú y cómo es tu relación con el entorno. Yo creo que estas dos características son las que privan. Y bueno, pues actualmente se dice que vivimos una época muy violenta. El siglo XX también fue muy violento, fue un siglo de guerra, pero sin embargo, este siglo está desarrollando una violencia muchísimo más inherente, muchísimo más sutil. La violencia del siglo XX fue de enfrentamientos, y este siglo XXI está desarrollando una violencia social que precisamente ancla una de sus formas de expresión en los nuevos medios. Entonces, cuando tú me preguntas de qué manera los medios digitales y electrónicos pueden reducir la violencia, pues realmente yo pensaría si es posible reducirla a través de ellos, y para esto pues yo propongo que analicemos un poquito la naturaleza de donde viene esta segunda violencia del siglo XXI, que es una violencia mucho más sutil, como les comentaba. Y bueno, pues siguiendo también a un autor que es Byung-Chul Han, un autor coreano que ha escrito una trilogía que es muy interesante,
la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia y la agonía del eros, pues él analiza de una forma muy, muy específica de dónde proviene esta violencia social y por qué es radicalmente diferente a la del siglo XX y es radicalmente diferente a nuestra supuesta violencia que por naturaleza tenemos, ¿no? Es una violencia que prácticamente nos permitía en la época del hombre primitivo defendernos de fieras, del medio ambiente, de las inclemencias del tiempo. Y bueno, una vez que fueron resueltos estos temas, pues ese tipo de violencia tendía a reducirse y por eso es que durante muchos siglos la violencia estaba muchísimo más aminorada. Edgar Morin también habla de este potencial que tiene el ser humano para ser artista y ser violento. Dice, por ejemplo, ha habido guerras, como la Segunda Guerra Mundial, en donde nosotros veíamos que los alemanes eran capaces de desarrollar pues un sistema como el nazismo de exterminio, pero también al mismo tiempo en los siglos anteriores eran capaces de desarrollar conciertos, sinfonías como las de Wagner, como las de Beethoven, como los conciertos de Bach, ¿no? Entonces eso nos hace ver que están los dos potenciales de ser artistas, creadores, y la creación va de mano de un proceso pacífico y también, por otro lado, ser terriblemente guerreros. Entonces, yo no creo que el ser humano sea en esencia violento. Yo creo que más bien, soy un poco inocente al respecto, más bien son las circunstancias en medio en el que creces, las frustraciones que te vuelven violento o el no poder sacar quién eres. Ahora, en el otro lado también creo que existe el mal, igual que existe el bien, hay este polo contrario y hay espíritus de todos tipos, almas de todos tipos y en efecto hay seres profundamente malvados, ¿no? No hay la menor duda que Hitler era un ser malvado, por si no, ¿a qué hora se le ocurría matar a millones de seres con almas y conciencias en un horno? Eso se necesita desvincularte del bien. La naturaleza humana desde el punto de vista animal necesita conseguir un territorio, necesita garantizar la sobrevivencia de sus hijos, necesita comer, necesita defender ese territorio precisamente para poder comer y garantizarla. Y una cosa es defender un territorio de unos enemigos que te van a quitar la comida y reducir la posibilidad de sobrevivencia de tus hijos, que es defender lo necesario para que tus genes sobrevivan. Y eso la selección natural apoya a cualquier individuo que logra que sus hijos sobrevivan lo suficiente para tener hijos, porque esos son los genes que pasas de una generación a otra. Esa es una cosa, la parte evolutiva de qué somos como seres humanos. Somos unos seres humanos que tenemos más cerebro frontal de lo que tuvieron nuestros ancestros, tenemos la habilidad del lenguaje, la sociedad con la que evolucionamos desde el principio, los homínidos, nos forzó a comunicarnos y hacer algo más que solamente cuidar un territorio para que el alimento se garantice. No somos solamente leones que protegen a sus crías y cazan a los antílopes, somos más que eso. Por lo tanto, la fórmula saber, poder, dominio va ligada a la idea de violencia, porque lógicamente lo que no cabe en las fórmulas impolutas, indubitables, exactas, de la ciencia físico-matemática o de la ciencia moderna, de la ciencia lógico-abstracta per se, es excluido. Es excluida la física, es excluida la corporalidad, la sensualidad, todo eso es perturbador para que la ciencia alcance su pureza y legisle en consecuencia. Entonces ahí hay una forma de violencia, ¿verdad?, que ha atravesado toda la historia moderna, digamos la violencia central, la violencia de las violencias, una violencia que se legitima en un saber y que parecería justificada y que parecería no pertenecer al orden de la violencia, sino al orden del saber, cuando en realidad es la clave, la de bóveda,
en lo que sería la especificidad de la totalización de la violencia. Creo que por ahí podemos tener una beta enorme para poder pensar todas las exclusiones, todas las dominaciones que ha habido a lo largo de la historia, justificadas sobre esa legitimación que ya se convierte en un programa a partir de la Ilustración. Eso es lo primero que yo tendría que decir. ¿Qué es lo que caracteriza este siglo XXI desde el punto de vista de la velocidad? Pues la hiperaceleración. Estamos metidos dentro de un proceso de aceleración que es muy grave y que va en crecimiento y que alcanza una de las formas de expresión más netas a través de la tecnología. O sea, nosotros nos damos cuenta que la tecnología nos hace trabajar a ritmos muy, muy acelerados y que incluso nos estimula para seguir despiertos. Muchas veces encendemos la computadora de noche y no nos damos cuenta ni siquiera de que pasaron 3 o 4 horas, ¿no? El ritmo de trabajo es muy, muy acelerado al grado que llega a ser inhumano. ¿Por qué? Porque llegamos entonces a agotarnos nosotros mismos, a producir, como dice Chulhan, dentro de una sociedad de alto rendimiento que nos lleva a convertirnos a nosotros mismos como verdugos y víctimas, que es lo más grave, ¿no? Y al ser nosotros verdugos y víctimas, victimizamos todo el entorno. Entonces es cuando nos volvemos agentes de altísima violencia. Si eres un ser violento de naturaleza, tal vez es un tipo de enfermedad. Yo no entiendo la violencia, me es ajena. Igual que no entiendo el miedo, porque no fui educada con miedo. Entonces yo creo que son parte un poco de la misma ecuación. Si eres un ser con miedo que siente que su sobrevivencia está en duda, la sobrevivencia de sus hijos está en duda, pues igual sacas este instinto de defender tus crías. Si alguien ataca a mis hijos, me va a salir una vena violenta que no conozco. Lo segundo que tendría yo que decir es que evidentemente hay muchos códigos que engendran la violencia, ¿no? Lo que se ha llamado últimamente la microfísica de los poderes, ¿no? Es decir, la violencia que inscrita en los códigos excluyentes. Por ejemplo, racial, el código racial, ¿no? Es decir, el código racial donde solo un grupo racial que se autolegitima a partir de una supuesta sabiduría que explicaría su superioridad como raza y excluye a las otras, ¿no? O el código de clase social, el capital como elemento dominador y totalizador de la historia que excluye, explota, oprime, ¿verdad?, justamente a aquellos que producen la plusvalía, el plusvalor, etcétera. El código machista, ¿verdad?, de género, donde la mujer queda precisamente, se le asigna un lugar inferior, un lugar subordinado en el problema social. El código, es decir, son muchos los códigos, podemos hablar de códigos etnográficos de países que se sienten superiores, protagonistas, sobre todo, y liquidan a las demás culturas, a los demás pueblos en nombre justamente del progreso, ¿verdad?, del avance de la mayoría de edad del humano, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver la tecnología y sus formas de expresión con todo esto? Pues tiene que ver de manera muy directa con la creación de imágenes y el tipo de imágenes que se van creando dentro de estos ritmos acelerados, que son desde luego las imágenes creadas por computadora, las imágenes digitalizadas, y que él hace una neta diferencia con lo que puede ser la imagen creada por un Rembrandt. Él dice, Rembrandt, a la hora de crear pues un cuadro, crea zonas de sombra, de luz, te sugiere y te pone a pensar y a reflexionar. Tú vas haciendo una lectura narrativa del cuadro. Y él dice, la narratividad es muy importante. ¿Qué es lo que pasa con la imagen digital? No llegó a la artística, sino simplemente las imágenes digitales que nosotros podemos ver a través de los nuevos medios. Son imágenes en este sentido muchísimo más planas, donde lo que cuenta es la cantidad de bits, o sea, de puntos luminosos que nos van a transmitir las imágenes en alta definición. Y cada vez
los resultados son más perfectos en cuanto a imágenes que son altamente seductoras. Sin embargo, en estas imágenes no hay una narrativa. No se puede seguir esta lectura de la imagen que nosotros podemos seguir en un Rembrandt, en un Velázquez, en un Murillo. Y entonces dice, desde ese punto de vista empezamos a ver que estas mentes que están en contacto con esa serie de imágenes son mentes que razonan y estructuran de una manera fragmentada. Es una mente que también Edgar Morin coincide en llamar mentes mosaico, ¿no? Y así es como nosotros estamos pensando, por impulsos, por hiperactividades, por hipernavegaciones, y nuestro mundo, en lugar de ser un mundo integrado que se conecta con esta narrativa de largo alcance, es un mundo de impactos, de imágenes sueltas que muchas veces no tienen conexión unas con otras, y esto es lo que él llama, Chulhan, una imagen pornográfica, porque muestra todo. No te sugiere, sino que te muestra, te deja todo al desnudo, ¿no? Y dice, esto va creando pues una lectura errónea, desde luego, de la sociedad, y sí se va encaminando a ser un lenguaje, una estructura narrativa violenta. O sea que el hombre, a lo largo de la historia, en toda esta travesía de las violencias que se van sucediendo, llega, ¿verdad?, a crear la posibilidad de la violencia absoluta y de la exclusión total, ¿no? Que es precisamente el poder atómico, que es un poder surgido precisamente de la tecnociencia moderna. Es la culminación sublime y suprema de los avances de la tecnociencia moderna en esta lógica del progreso del poder. Entonces nosotros vivimos bajo una atmósfera, bajo un horizonte, y lo queremos olvidar, lo disimulamos, hacemos que como si no fuera así, bajo una atmósfera precisamente de la exclusión absoluta. En cuarto lugar, otra forma de violencia es precisamente que el mundo moderno se forma sobre el predominio de la riqueza abstracta y de la producción de riqueza abstracta o de plusvalía sobre la riqueza concreta cualitativa. Ese es un mundo donde lo cualitativo, ¿verdad?, donde la riqueza real está sometida al imperativo de la reproducción incrementada de riqueza abstracta o de capital. Esto ya es una violencia, evidentemente, que se ejerce sobre la riqueza de lo concreto, sobre la materialidad, sobre la corporalidad, sobre la sensibilidad, sobre todo aquello, ¿verdad?, que tiene que ver con lo concreto cualitativo, que tiene que someterse al dominio y al predominio del abstracto. Lógica abstracto-cuantitativa que se alía con la lógica abstracto-cuantitativa de la tecnociencia y del saber-poder-dominio, y que entonces va marcando los pasos y los momentos de esta historia que nos ha tocado vivir. Y yo quisiera concluir esto en un quinto momento diciendo que lo que yo llamo una modernidad zombie. Vivimos en una modernidad zombie. ¿Por qué? Porque cuando surge la modernidad, efectivamente la modernidad solo existe, digamos, en el siglo XVIII, ya de un modo más o menos claro, ¿no?, con mucha autoconciencia a nivel teórico. Se tiene claro que es la diferencia de la modernidad al nivel del pensamiento, pero la modernidad no es todavía una realidad fáctica. A partir del siglo XVIII la modernidad va a tratar de constituirse en el terreno de la praxis y lo logra a escala mundial. Hoy prácticamente el mundo está dominado, ¿verdad?, y marcha sobre la hegemonía de la modernidad. Pero curiosamente, cuando la modernidad se consuma planetariamente, resulta que todas las promesas que había en la modernidad, el progreso, la felicidad, la paz perpetua, la multiplicación de los panes, no solo no se ha dado, sino lo que se ha dado es justamente este orden mundial de violencia que nos ha tocado vivir. Es decir, digamos, el fracaso de la modernidad como proyecto histórico. Ahora bien, el asunto, le llamo zombie, es que se quiere, hoy lo que está trazado es la teoría.
Si en principio de la moneda la teoría era lo que estaba a la cabeza y lo hegemónico, hoy ya que he realizado la teoría, se quiere seguir pensando y salir del hoyo negro en el que nos encontramos con aparatos categoriales obsoletos absolutamente. Por eso llamo zombies. Son discursividades muertas que siguen desgraciadamente estando vivas y llevando a los vivos al cementerio. Entonces ahí hay toda esta idea de este primer tipo de imagen, que es una imagen comercial, que se crea de manera muy acelerada y que responde más que nada pues a las necesidades de un sistema capitalista y que crea de manera comercial, podríamos decir, para la venta, para que sea revisada rápidamente y pasas a la siguiente y pasas a la... O sea, no te detienes. Lo que tenemos que hacer es integrar nuestra mirada, número 1, que aprenda a ver, que aprenda a recorrer, que aprenda a narrar, para después, teniendo todo este saber ancestral integrado en las mentes que están trabajando lo digital, hagan la transferencia y puedan crear, puedan innovar con productos que realmente sean y tengan el potencial de la expresión que llegó a tener o que llega a tener la pintura al óleo, que puede tener una poesía, que puede tener una escultura. Y yo creo que eso es algo, como es creación y es arte, va muy lento. Lo que nosotros ahorita estamos viendo es el resultado comercial de la imagen. Y apenas así estamos empezando a darnos cuenta que ese tipo de imagen no es la que queremos crear desde el punto de vista del arte, de la sensibilidad y de la expresión. Esa otra imagen digital que podría llegar a ser muy expresiva y sensible, tiene que partir de mentes que hayan integrado estos mundos. O sea, que no sean de exclusión. Y un poco mi temor aquí es que las jóvenes generaciones, cuando uno las manda, por ejemplo, a ver museos, a ver arte, a ver óleo, o a escuchar música de concierto en vivo, o a escribir manualmente, que es tan importante, no lo quieren hacer porque dicen que eso ya pasó, que eso ya está fuera de moda. Entonces, lo que nos tiene que preocupar a nosotros es que quienes van a ser estos creativos de esta nueva imagen, que aún todavía no se ve o que apenas se está gestando, tienen que partir de una gran escuela visual, con una mirada educada, con una narrativa estructurada. Tiene que ser lo que Braudel llama un lenguaje de estructura larga, lo que Hegel también llama en un tiempo lento, que es el de la creación. Pero si yo vivo en un mundo que ya no me deja tiempo libre, que estoy atascado de bits, que tengo un montón de información, que estoy en un cuello de botella porque ya no puedo más de tantos datos y de tantas cosas que recorro a toda velocidad, esa imagen de creación yo no sé si va a poder surgir o no. Me queda claro que aquellos que tienen toda la sensibilidad artística lo van a captar y lo van a armar y lo van a ir formando, pero van a ser pocos, ¿no? Es algo que hay que ver, que hay que esperar. Bueno, yo pues todavía no lo he visto a nivel de exploración, nada más. La fotografía digital, ¿no? Chulhan en esto es escéptico porque dice, es una fotografía muy iluminada, con muchos bits, pero que es muy plana, que no expresa, que no te lleva a pensar, que no te lleva a recorrerla. Tal vez porque el mismo soporte, que es la computadora, te lleva a ir a mucha velocidad. A mí me gustaría como poderme detener como me detengo a veces 15 o 20 minutos frente a un cuadro de Velázquez, pues. El arte tiene que de alguna manera asumirse en esa nueva dimensión y jugar su papel dentro de la tecnociencia, desde el arte, ¿no? Creo que esta estafeta de lo que plantea el futurismo la recogen los vanguardias rusas. Creo que entre las vanguardias, las más radicales y las más acuciosas en este sentido van a ser las vanguardias rusas. En las vanguardias rusas hay toda una voluntad manifiesta y patente en lo que hacen de implicar el arte a la vida, de hacer un arte que ya no esté distanciado del mundo de la vida, sino que participe y transforme la vida, esté en proceso de transformación.
Por tanto, el arte no puede desligarse de los procesos productivos, de los procesos industriales, de los procesos técnicos y de las aportaciones de la técnica. Pero ojo, el arte vendría siendo el horizonte que podría fundar una posibilidad de despliegue tecnocientífico industrial no violenta. El arte impediría, ¿verdad?, según esta posición o esta propuesta de las vanguardias rusas, que precisamente la tecnociencia se autofundamentara en su lógica saber-poder-dominio en términos absolutos y por tanto entonces produjera justamente esas exclusiones, ¿verdad?, que lleva inscrita en sus propias fórmulas. Evitar eso, volver a hacer que la ciencia se fundamente en un sitio de reconciliación de los hombres entre sí con la naturaleza, como es per se el arte, sería lo que podría atenuar y contrarrestar, ¿verdad?, esa violencia escrita en la tecnociencia. Y yo creo que lo que el arte hace, en primer lugar, es llevarte a un ritmo más lento, a reflexionar, a tu interior, pero es un interior creativo, porque tú también tienes un interior muy violento, ¿no? Entonces, si tú fomentas, o sea, la violencia dentro del ser humano tiene como una doble perspectiva. Tú lo puedes llevar a crecer. Si todo el tiempo vives dentro de un contexto violento, tú tiendes a ser cada vez más violento, o bien lo puedes llevar a minorar si tú refuerzas todas las partes que tienen que ver con procesos de interioridad, de espiritualidad y de pacificación. Es un hecho que en este siglo y en los entornos la situación es muy violenta por todo lo que analizamos en la primera parte, pero también es un hecho que el hombre se controla a sí mismo, ¿no? O sea, desde ese punto de vista si nos detenemos a reflexionar, nos damos cuenta de cómo actuamos y tú puedes decir, mi entorno es violento y por lo tanto hace falta que yo trabaje aspectos de mucho más procesos de interioridad, de reflexión, y desde luego que el arte te lleva a la interioridad. Por eso es que se dice mucho que a través de la creación artística se pueden reducir los niveles de violencia. Y eso es algo que nosotros estamos viendo y que lo lleva muy bien a cabo, por ejemplo, Colombia. Es interesantísimo ver cómo han ido a las colectividades y han estado trabajando la producción de videos, la producción de música también, ¿no? Nos tenemos que sentir parte del todo para evitar la violencia y sentir que ese miedo es una cosa que tú te fabricas en tu cerebro. Porque ¿qué tanto de la violencia es un miedo a no sobrevivir? El sistema te pone a competir y desde ese punto de vista se fomenta una barbarie social cuyo resultado estamos viendo ahora y que es fruto también del sistema capitalista, pero también de los sistemas escolares. Los sistemas escolares dicen, este es mejor que este otro. Entonces, a nivel de equipos te ponen a competir, todos quieren un 10, todos quieren sobresalir, todos quieren ser los mejores, no importa, hay que echar abajo al que está al lado. Pero ahí la gente socialmente no se da cuenta que en tanto tú vas avanzando a través de esa barbarie social, tu entorno cada vez va siendo más violento. Y si te vuelves más poderoso, ese poder no te va a dejar un buen sabor de boca porque se te va a revertir. O sea, te va a agotar el alma, como dice Chulhan, te va a volver una sociedad cansada, ya incapaz de ver, incapaz de disfrutar. ¿Para qué quieres ser poderoso? Para tener dinero, porque al final de cuentas lo que está al final es el dinero. Ahí lo que se tiene que hacer es cambiar la lógica interna y externa, y ese es un trabajo de por vida. Pues crear el arte tiene que ver con eso. El arte está relacionado con la interioridad, o sea, todos los procesos que estén creados o relacionados hacia una mirada interior ya nos lleva en ese sentido a fomentar otro tipo de procesos y de relaciones. Por ejemplo, pues yo difícilmente podría ver una persona que es estudiosa, que lee, que es tranquila, que de repente se convierta en un bárbaro. Pero si yo lo pico y fomento su parte de barbarie, sí se va a convertir en un bárbaro.
Algo que Chulhan menciona, dice que el multitasking no data del siglo XXI, sino que es una tarea que tenía el hombre primitivo, pues, ¿no? Al tenerle el hombre primitivo, tenía que hacer muchas cosas porque tenía que estar aguardando que llegara la fiera. Y dice, actualmente es lo mismo, estás haciendo miles de cosas porque estás aguardando que llegue otra fiera de otro tipo. Estás en competencia, estás en un mundo salvaje. Entonces, además vivimos dentro de un mundo dopado, o sea, tú ves, la gente no descansa. Si la gente no detiene ese ritmo y no deja de correr, esos son los resultados a los que llegamos. La frase más ocurrida en la sociedad actual es, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo de oírte, me voy. No hay escucha, no hay conversación, no hay capacidad de ver que hay otra persona que existe frente de ti. Y eso incrementa los egos también, que es otro proceso de destrucción y de violencia inherente al ser humano. Yo creo, y no soy Tiresias, aquel vidente de los griegos, no se necesita hacerlo, que el arte del futuro va a ser un arte muy diferente a todo lo que conocemos. De alguna manera lo está haciendo desde hace 20 años o 25, porque va a estar ligado totalmente, ¿verdad? O va a usar como medios de producción, de la producción artística, los propios medios, ¿verdad? De la cultura cibernética, de la cultura electrónica, de la cultura actual, ¿no? Ahora bien, aquí volvemos al mismo debate de las vanguardias rusas. Es decir, el arte no puede dejarse engullir, ¿verdad?, por el orden, saber, poder, dominio de la tecnociencia. El arte va a entrar ahí, pero tiene que entrar desde su territorio emancipador. Y tiene que deconstruir precisamente esa violencia que está entrañada en el ser, ¿verdad?, excluyente, abstracto cuantitativo, que es el logocéntrico, antropocéntrico, que es lo que es propiamente lo científico, técnico. Entonces yo creo que sí, creo que el gran reto, pero no solo es un reto del arte, no solo se trata de que el arte asuma y se asuma en los tiempos que corren, sino que esa intromisión, esa intrusión del arte, ¿verdad?, es entrar, ¿verdad?, en el territorio de lo que está dominando y totalizando la historia, es una posibilidad precisamente de atenuar, por lo menos llamémoslo así, digámoslo así, de atenuar la violencia circundante. Creo que entonces la discusión del arte, yo ahora estoy trabajando esto y voy a hacer un libro sobre eso precisamente, tendría que pasar por esta relación, ¿verdad?, con la actualidad tecnocientífica, tal como se ha llegado a cristalizar hoy en día, ¿no?, en esta era cibernética, en donde los hombres estamos haciéndole un poco de aprendices de brujo, porque estamos creando fuerzas que no sabemos en realidad qué son, ni a dónde conducen. En realidad nosotros no estamos haciendo la tecnociencia nos está haciendo a nosotros y nos está llevando a la destrucción ecológica, nos está llevando precisamente a acrecentamiento de la violencia, en el sentido de que del despliegue de la tecnociencia y su progreso depende la industria de guerra, el poder militar. Es decir, los países no entran a la industrialización gratuitamente, entran porque eso también les da la posibilidad de crear el arma, ¿verdad?, que les garantice una relación de poder, que es el caso de los países que hoy dominan en términos geopolíticos la esfera mundial. Entonces yo creo que un territorio de reconciliación como es el arte puede atenuar precisamente esta tendencia creciente y apocalíptica en cierta medida, ¿verdad? Y no quiero asustar a nadie, pero es que es así, en la que estamos viviendo y por la que estamos siendo atravesados.